Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazáis es el mismo, en que os mantenéis firme todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bien, bueno, miren, vamos un poco tras las huellas de San Marcos. Hoy, 25 de abril, se celebra pues esta memoria litúrgica, la fiesta de San Marcos Evangelista. Marcos. Marcos no fue apóstol de Jesús, o sea, no era del círculo de los apóstoles. A ver, hay una tradición con muchas posibilidades, de que Marcos era el hijo de Juan Marcos, ¿no?, que se menciona en la Sagrada Escritura. Y Marcos era hijo de Juan Marcos y María. María, probablemente estos dos, Juan Marcos y María, eran los dueños de tanto de Getsemaní, el lugar donde Jesús iba a orar, a descansar, un huerto, era como un viñedo, y muy probablemente Juan Marcos y María eran los dueños de la casa grande donde se recibió al Espíritu Santo, el aposento alto, y donde el mismo Jesús celebró la última cena, el cenáculo. Ahí donde Jesús celebra la cena. Por eso le dice Jesús, vayan, encontrarán a alguien y díganle, ¿a dónde voy a celebrar? Era un gran amigo, un hermano de y allí era donde se celebraban las reuniones grandes. Allí es donde Pedro predica la primera vez y se le unen unos 3,000 y ahí se reunían la gran cantidad. Parece que era una casa bastante grande y era pues un lugar céntrico. Este Juan Marcos eh, era joven cuando Jesús predicaba y atención, los teólogos dicen que era aquel joven que cuando atrapan a Jesús estaba envuelto en una sábana y que fueron a atraparlo y él le soltó la sábana y salió entonces totalmente desnudo. Es ese joven. Todos los caminos conducen a que Jesús estaba, los discípulos de Jesús, Marco era un jovencito, muy jovencito, y los discípulos de Jesús cuando salen a acompañar a Jesús a Getsemaní, pues Marcos probablemente se despertó por la bulla y dijo, pues este espectáculo no me lo pierdo. Y salió envuelto en la sábana. Es lo que dicen los teólogos. Era el hijo de los dueños de la casa donde estaba Jesús. Bien, entonces, Marcos, el evangelista, pues era una persona de una familia muy pudiente y también fue educado a los pies de Gamaliel, nada más y nada menos. Entonces, muy probablemente, compañero de estudio de quién, o de San Pablo, compañero de estudio de San Pablo. Marcos tiene una tremenda formación, igual que San Pablo. Igual que San Pablo. Bueno, cuando Pablo, recuerden que a Pablo lo introduce Bernabé. Bernabé era primo de Marcos, familia de Marcos, era primo.
su primo hermano. Entonces, entre Marcos y Bernabé, pues acompañan, probablemente Marcos es pues enviado con Bernabé y Pablo a una ciudad muy importante que es Antioquía. De Antioquía, ojo, esta es la ciudad más importante del crecimiento de los que siguen a Jesús. En esa ciudad, Antioquía, es que por primera vez aparece el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo alrededor del siglo II. Hay un famoso obispo, Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, quizás uno de los más interesantes discípulos de Jesús. Probablemente este San Ignacio fue discípulo de San Juan, es lo que se dice. Y San Ignacio, hay que leer las cartas de San Ignacio de Antioquía. Fue llevado preso desde Antioquía a Roma y en el trayecto fue escribiendo unas cartas preciosas. Es la ciudad más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque desde Antioquía, Pablo, Bernabé y Marcos hacen los primeros viajes. Era como el centro de acopio. De allí salían y ahí volvían. Pero muy pronto, Marcos, que conocía a San Pablo, sabía lo necio que era, no se llevaron bien. Y quizá el primero o segundo viaje, ya el segundo viaje Marcos no lo hizo, seguro. Entonces, Marcos conocía a todos los apóstoles, siendo muy niño, porque, repito, la casa de Marcos era la casa donde se alojaba Jesús. Era ahí donde se alojaba Jesús. Una persona muy influyente. La familia de Marcos era muy influyente. Bueno, dueña de grandes campos. Dicen que era la familia de Marcos eran los dueños de Getsemaní, que era un lugar pues hermoso, ¿no? En donde Jesús le encantaba estar. Entonces, este Marcos, como conocía a los apóstoles, al no entrar en la dinámica de San Pablo y Bernabé, pues simplemente decide, no quiero seguir con ustedes, y entonces Marcos regresa para ser un servidor, evidentemente, de Pedro. Se pone al servicio de Pedro. Y allí entonces, tanto en Jerusalén, Pedro primero predica en Jerusalén, recuerden ustedes eso. El primer momento de Pedro es en Jerusalén, ¿se acuerdan aquel gran discurso? Ese primer gran discurso que pues unos 3,000 personas se le agregaron. Y luego de Jerusalén, entonces, pues Pedro es conducido a Roma, a la comunidad de Roma, que por cierto nadie sabe quién fundó la comunidad. Nadie sabe quién es el fundador de la comunidad de Roma. Nadie. No sé, ni fue Pablo, ni fue Pedro. No se dice ningún apóstol se abroga, se hace como el fundador de la comunidad de Roma. Pero sí, muy pronto, pues todos los apóstoles de una u otra manera llegan a Roma. Uno preso, por ejemplo el caso de Pablo, San Ignacio de Antioquía llega preso, mismo Pedro llega a predicar, a acompañar a las comunidades importantes de ahí de Roma, y en Roma entonces pues lo crucifican, y dice la tradición que él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Bueno, pero volvemos a Marcos. Entonces Marcos, con todo un hombre brillante, es bueno entender eso. Marcos era un hombre educado a los pies de Gamaliel, igual que San Pablo. Ya ustedes pueden imaginarse lo brillante que era.
muy probablemente compañero de Pablo, porque en esa época, pues los discípulos vivían con el maestro, se mudaban a la casa del maestro y desde su vida les enseñaba. Eso es interesante. Eso significa que Pablo y Marcos y Bernabé, los tres, posiblemente hayan sido discípulos de Gamaliel. No está muy seguro el asunto de Bernabé, pero sí eran familia Bernabé y Marcos. Entonces, Marcos, con la gran calidad que tiene de su formación, igual que la de San Pablo, pues Bebe ya conocía a Jesús, pero era muy niño. Marcos conoció a Jesús perfectamente, pero siendo él un niño, y evidentemente Jesús lo marcó, o sea, Jesús, el testimonio de la vida de Jesús, siendo Marcos un niño, viendo lo que llegaba a su casa, viendo cómo atendía a su mamá María, a su maestro, viendo cómo su papá era desprendido con su maestro, lo seguía, y es eso lo que motiva quizás ese día de la persecución a Jesús al huerto de Getsemaní, es lo que motiva que él haya querido ver qué es lo que está pasando, o sea, y por eso se va. Ya estaba probablemente acostado durmiendo y se despertó con el barullo y quiere ir a ver qué pasa, qué es lo que pasa con el maestro Jesús. Y por eso, pues, esa tradición de que lo han pillado, lo iban a agarrar, como dicen los españoles, y él se le escabulla dejándole la sábana en las manos. Ese es Marcos. Y evidentemente con toda esa sabiduría escribe el primer evangelio. No se queda atrás, aprovecha todos sus dones, sus talentos, la misma vocación que Jesús de una u otra manera fue preparándolo, y es por eso que la tradición habla de que el evangelista Marcos, el evangelio de San Marcos, es el primero de los cuatro. Y de San Marcos bebieron como fuente los demás evangelios. Es por asunto del tiempo lo más que podemos decir. Este es un testimonio hermoso de cómo el Señor va preparando poco a poco y cómo el Señor también, pues, va llamando muy temprano a quienes Él quiera llamar. Bendito sea Dios.